Bienvenidos a un nuevo video en Testimonios de Terror. Hay cosas que cambian a una familia. Mudanzas, enfermedades, nacimientos, pérdidas. Pero a veces, lo que marca un antes y un después no tiene explicación. No viene con un accidente ni con un evento visible. Viene con algo que parece pequeño, como una llamada telefónica. Este testimonio fue enviado por Isaac Malmodo, un hombre que no busca atención ni compasión, solo quiere entender qué pasó y advertirnos, porque según sus palabras, perdió a toda su familia en cuestión de días, no porque murieran, sino porque dejaron de ser ellos mismos. Este relato no es sobre una casa embrujada. No hay posesiones ni fantasmas en los rincones. Pero hay algo peor: vivir con las personas que más amas y sentir que ya no son ellas, que algo las reemplazó, que se comportan como siempre, pero con una frialdad imposible de ignorar, que te sonríen sin que esa sonrisa llegue a los ojos. Isaac vivía con sus padres y su hermana menor, una familia común, sin tragedias grandes, sin secretos aparentes, hasta que una noche suena el teléfono fijo, una llamada sin identificación, solo unos segundos, una respiración del otro lado, y a partir de ahí, nada volvió a ser igual. Este es el testimonio de alguien que asegura haber visto cómo su familia cambió por completo, después de una llamada que nadie admite haber contestado. La llamada llegó un jueves por la noche. Yo estaba en mi cuarto con los audífonos puestos, editando un video para la universidad. Escuché el timbre del teléfono fijo, algo que ya casi nadie usa, y bajé el volumen para ver si alguien lo contestaba. Después del segundo timbrazo, silencio. Asumí que alguien lo había atendido. Mi mamá, probablemente. Ella siempre se adelantaba. Lo raro fue que nadie dijo nada al respecto. No se oyó conversación, ni comentarios posteriores, ni siquiera un ¿quién era? ¿Quién? Todos se enteran, porque mi mamá es de las que repiten todo en voz alta. Pero esa vez, silencio total. Al día siguiente noté lo primero extraño. Mi hermana, que siempre me saludaba con una especie de golpecito en el hombro o una burla tonta, me miró como si no me conociera. No con hostilidad, sino con una indiferencia nueva. Dije, «¿Todo bien?» y solo asintió sin emoción, como si respondiera por costumbre. Pasé al comedor y mi papá ya estaba ahí. Tenía el periódico abierto, pero no lo miraba. Estaba sentado completamente quieto con la mirada fija en el aire. Y mi mamá cocinaba en silencio. Ellos no son así, nunca fueron así, no soy paranoico. Pensé que quizá habían dormido mal, que estaban enojados por algo, pero había un detalle que no podía sacarme de la cabeza. Nadie mencionó la llamada, así que pregunté, ¿quién contestó anoche? Mi mamá se giró, con una expresión que no le conocía, como si le costara entender la pregunta. ¿Qué llamada? Ahí sentí un escalofrío, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su tono no era de confusión, era de alguien que no quiere que insistas. Los días siguientes se volvieron más extraños, pero de una forma difícil de explicar. No eran gritos, ni peleas, ni portazos. Era algo más sutil, como si todos en la casa actuaran un poco diferente, pero fingieran que todo seguía igual. Mi papá, que solía prender la radio para escuchar los partidos, ahora se sentaba en silencio frente al televisor apagado. Mi mamá, que siempre preguntaba qué quería cenar, cocinaba exactamente lo mismo todos los días, como en una rutina automatizada. Y mi hermana,
dejó de escuchar música. Lo que me pareció raro al principio se volvió inquietante cuando noté que seguía usando sus audífonos, pero sin conectar nada. Solo se sentaba ahí, mirando el vacío, con los audífonos puestos, como si no necesitara el sonido. Solo la apariencia. La única constante era el silencio. Un silencio incómodo, como si algo estuviera a punto de pasar en cualquier momento, pero nunca pasaba, como si mi casa fuera una maqueta y ellos, figuras colocadas cuidadosamente. Una noche me levanté a tomar agua y los vi en la cocina, los tres, sentados a la mesa en completo silencio. No comían, no hablaban. Solo estaban ahí. Y lo más perturbador fue que las luces estaban apagadas. Solo la luz del refrigerador iluminaba parte de sus rostros, y estaban mirando al frente como si esperaran algo. No me vieron, o eso quise creer. Me regresé al cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo como si hubiera escapado de un robo. Me encerré, puse el pestillo y por primera vez en mi vida pensé: no me siento seguro en mi casa, no por lo que hay afuera, sino por quienes están adentro. A la mañana siguiente reuní valor y les pregunté directamente qué estaban haciendo anoche en la cocina. Mi mamá, sin voltearme a ver, solo dijo: nadie bajó, estás soñando mucho. Mi papá no dijo nada y mi hermana se limitó a observarme como si estuviera escuchando un idioma desconocido. Ahí sentí algo romperse. No era miedo todavía. Era una certeza incómoda. Estaban mintiendo, pero no como cuando se oculta algo. Estaban mintiendo como si no supieran hacerlo bien. Decidí probar algo. Coloqué una pequeña cámara en el pasillo, apuntando hacia la cocina. No es que esperara encontrar fantasmas ni nada así, solo quería confirmar que algo raro pasaba en la madrugada, que no estaba perdiendo la cabeza. Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces, pero no escuché ruidos. Todo parecía normal. Al día siguiente revisé la grabación, y ahí estaban, mis padres y mi hermana, bajando a la cocina a las 13:06 a.m. exactas. Pero no hablaban, no comían, solo se paraban alrededor de la mesa como si observaran algo invisible en el centro. Y de pronto, todos alzaron la cabeza al mismo tiempo, mirando directamente hacia la cámara, no hacia donde estaba colocada. No fue una coincidencia, fue directo, como si supieran que los estaba grabando. La imagen se volvió estática por unos segundos y luego la cámara se apagó sola. Estuve a punto de vomitar. El miedo me invadió de golpe, no por el contenido del video, sino por lo que implicaba. Ya no eran ellos, o al menos no completamente, y fue entonces cuando recordé algo: el teléfono, la llamada. Ese fue el punto de quiebre. Así que bajé al recibidor a revisar el historial de llamadas. Había solo una entrada, sin número, sin hora, sin duración, solo decía conectado. Me quedé un rato viendo esa palabra, conectado. No había fecha, ni hora, ni siquiera un número registrado, solo eso, como si no hubiera sido una llamada normal, sino una especie de acceso, un punto de entrada. Intenté marcar MIUA 69, el código que a veces permite devolver llamadas, pero el teléfono emitió un sonido seco, como interferencia, seguido de un pitido largo, y luego una voz que no decía palabras. Solo respiraba, como si hubiera alguien del otro lado escuchando, esperando. Colgué de inmediato, me temblaban las manos. Subí corriendo a mi cuarto y empecé a buscar en internet si existía algún tipo de malware, hackeo o broma relacionada con llamadas silenciosas. Encontré foros llenos de teorías conspirativas, pero nada que explicara lo que estaba viviendo. Nada que explicara cómo toda mi familia podía cambiar de un día para otro. Y entonces encontré un hilo viejo en un foro olvidado, fechado años atrás. Un usuario contaba una experiencia similar.
Una llamada silenciosa en la madrugada, después de la cual las personas de su casa dejaron de comportarse como siempre. Decía que había escapado, pero que su familia ya no estaba. Lo que más me impactó fue una frase al final del texto. No entraron físicamente, entraron a través de ellos. La llamada no fue un contacto, fue una descarga. Sentí un frío recorrerme la espalda, cerré la laptop de golpe, tenía que hacer algo. Si quieres seguir escuchando testimonios de terror, por favor, suscríbete. Eso nos ayudaría mucho para continuar subiendo contenido a este canal de terror. Continuamos. Tenía que comprobar si realmente seguían siendo ellos, o si lo que habitaba en sus cuerpos ya no tenía nada que ver con mi familia. Decidí dejar mi celular grabando video en mi cuarto, en modo nocturno. Lo apunté hacia la puerta, no para captarlos a ellos, sino para ver si entraban a mi habitación mientras dormía. Y esa noche, algo sí entró, pero no abrió la puerta. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña. No fue pesadilla, fue algo peor. Me dolía la cabeza, la ropa estaba húmeda, como si hubiera sudado toda la noche, y tenía tierra en los pies. Tierra, como si hubiera salido al jardín o alguien me hubiera arrastrado. Me fui directo a revisar el video. Esperaba ver sombras, quizá algún ruido de fondo o que alguien entrara. Pero la grabación mostró algo peor. Durante la primera hora no pasa nada, luego, a las 2:44 am, la imagen parpadea una sola vez y de pronto la cámara ya apunta hacia mí. Desde otro ángulo yo no la moví. Estaba dormido, pero ahí estaba la cámara grabando desde otro punto de mi habitación, como si alguien la hubiera levantado y colocado de nuevo con cuidado, y lo más aterrador fue lo que pasó después. Mi cuerpo, acostado, comienza a moverse no con espasmos, no como alguien que sueña, como alguien que se incorpora muy lentamente y luego se queda sentado con la cabeza baja, durante más de 20 minutos. Yo no recuerdo nada de eso. Y luego algo aún más perturbador. En el video, mientras sigo sentado en la cama, se oye un susurro, muy claro, como una voz pegada al micrófono del celular que dice: «Ya casi estás listo». Ahí paré la grabación. Me alejé del celular como si fuera un artefacto maldito y entonces escuché pasos. No arriba, no en la sala, dentro de mi closet. Corrí, salí del cuarto, bajé al patio sin zapatos. Necesitaba oxígeno, distancia, realidad. Pero al salir, vi por la ventana del comedor algo que me hizo doblarme del susto. Mi familia estaba sentada a la mesa, viéndome. No se movían, no reaccionaban, solo me observaban, como si supieran que me estaba rompiendo, como si eso fuera parte del plan. Esa mañana me fui de la casa, tomé una mochila, metí lo que pude y salí sin decir nada. Me sentía paranoico, sí, pero más que eso me sentía en peligro. No porque ellos me fueran a hacer daño físico, sino porque cada hora que pasaba ahí sentía que algo se me despegaba por dentro, como si estuviera empezando a pensar como ellos, a sentir como ellos, a pertenecer. Me quedé en casa de un amigo durante unos días. No le conté todo, solo dije que había problemas familiares. Intenté mantenerme distraído, ocupado, alejado, pero algo ya se había roto. En las noches me despertaba con los oídos zumbando, como si alguien me hablara en otra frecuencia. Y lo peor fue cuando, una noche, mi amigo me grabó dormido sin avisarme porque me escuchó murmurándose en la grabación. Mi voz decía algo una y otra vez. Volvé a casa, volvé a casa, volvé a casa. No recordaba nada de eso.
Y al escucharme repetirlo con ese tono, con esa calma ajena, sentí que ya no estaba solo dentro de mí. El último día me delegó un mensaje al celular. Número desconocido, solo decías nos olvidaste, pero nosotros no. Y adjuntaba una imagen, una foto de la mesa del comedor, con 4 sillas, una vacía, la mía. Bloqueé el número, apagué el teléfono. Lloré como no lo hacía desde niño, no por miedo, sino porque sabía lo que significaba. No era que ellos quisieran hacerme daño, ellos querían que volviera para que no quedara nadie afuera. Pasaron 3 semanas desde que me fui. No volví a clase, no respondí mensajes, no quise que nadie me buscara, pero el silencio no me dio paz porque sentía que algo me seguía. Un día en una cafetería lejos del barrio vi a una mujer que se parecía mucho a mi madre. Mismo corte de pelo, mismo bolso, pero no podía ser ella hasta que la mujer se giró y me sonrió, una sonrisa exactamente igual. Vacía y con los ojos fijos en los míos por más tiempo del normal, como si me reconociera. Me fui sin pedir el café. Corrí por instinto. Y esa noche tuve un sueño. En el sueño estaba en mi casa, todo igual, las luces amarillas, la tele vieja encendida sin volumen, el olor a sopa de mi mamá. Pero ellos no estaban, solo yo, y el teléfono sonando no atendí. Pero aún así, escuché la voz. No venía del auricular. Venía de adentro de la casa. Decía, ya no queda nadie afuera. Me desperté con lágrimas en la cara y con la garganta adolorida como si hubiera gritado toda la noche. Y fue entonces que supe que no había escapatoria. Podía irme lejos, cambiar de nombre, no contestar llamadas, pero algo ya estaba en mí, algo se había abierto esa noche y yo ya había sido alcanzado. Escríbenos en los comentarios tu testimonio de terror y suscríbete para escuchar tu historia narrada en este canal. Nos apoyarías mucho con un like y tu suscripción. Nos vemos en la próxima historia en Testimonios de Terror.